Buenas tardes con los presentes. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Buenas tardes, doctor. Sí se ve la pantalla. Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar la presentación del día de hoy, a pesar que faltan algunos minutos para las 4, pero como le comenté con el doctor Cano, estoy en consultorio hoy día. En este momento tengo un espacio donde no hay pacientes, pero van a llegar en cualquier momento, entonces no quiero retrasar la atención tampoco. Así que vamos a iniciar la presentación del día de hoy. Son dos temas para esta sesión, una revisión de brucelosis y la segunda parte es de salmonelosis, que son infecciones bastante frecuentes, pero que sin embargo hay dificultades en el diagnóstico, sobre todo porque a veces hacemos diagnóstico de tipo serológico cuando el gol estándar no es ese, básicamente es aislamiento del germen por cultivo en ambos casos. Y entonces, a veces echamos mano de la serología para tomar decisiones rápidas, para iniciar tratamiento generalmente empírico. Sin embargo, hay que esperar la confirmación también de las pruebas microbiológicas donde se aísla el germen. Entonces, es importante eso porque muchos colegas hacen diagnósticos solo con cuadro serológico y como vamos a ver en la presentación, pues existen muchos errores porque no es un tipo de examen que tenga que si bien es cierto tiene sensibilidades adecuadas, pero la especificidad de las pruebas serológicas no son tan buenas, por eso es importante saber interpretarlas correctamente. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar con la parte que corresponde a brucelosis y vamos a darnos cuenta acá, y esa es la agenda que trataremos el día de hoy, un poco de introducción e historia, hablaremos algo del agente etiológico, también la epidemiología tanto nacional como mundial, la fisiopatología, las principales manifestaciones clínicas, por supuesto el diagnóstico y el tratamiento. Cabe resaltar que esto es un resumen, porque realmente hay tratados completos, hay libros completos de brucelosis, que realmente sería muy difícil tratarlos en una sola sesión. Sin embargo, vamos a dar los tópicos básicos de cómo hacer el diagnóstico correcto, el manejo correcto de los casos de brucelosis. Esto es un caso clínico de inicio que suelo poner y que es un caso típico de una brucelosis aguda, pero que no recibió el tratamiento completo. Y para temas de clasificación, aquellos pacientes que tienen síntomas de recaída, pero que no han completado el tratamiento de una forma aguda, pasan a ser tratados con una forma subaguda en la clasificación. Entonces, esto es una serie de sintomatología que puede ser bastante inespecífica, pero que es bastante frecuente encontrar síntomas de este tipo en pacientes, sobre todo con brucelosis de tipo subaguda, que es la respuesta correcta en este caso clínico. Y entonces, hablando un poco de historia, la bacteria fue aislada por primera vez en 1887 por David Bruce, quien a partir del estudio del vaso de un soldado de Malta, un soldado inglés que murió en Malta, entonces él aisló unos gérmenes ahí, paciente fallecido por un cuadro febril ondulante, y al aislar este germen, él lo acuña el término de bacteria llamada Micrococcus melitensis. ¿Sí? Esa fue la primera denominación que encontró Bruce y le denominó Micrococcus melitensis. Posteriormente, Bang descubre una bacteria similar en las vacas a la que denomina Bacillus abortus. En 1914, Themistocles Summit demuestra que la brucelosis también se encuentra en la leche de cabra y después se sabría que huésped intermediario que es la cabra, pues era sobre todo para la variante de Brucella melitensis, solo que hasta ese momento todavía se le llamaba Bacillus, incluso Micrococcus. Pero fue finalmente Alice Evans en 1917 quien acuña el término de Bacillus abortus y lo renombra como Brucella abortus, justamente en memoria de Bruce, de David Bruce, que fue el que primero hizo la descripción de este germen. De ahí, todas las especies fue denominada Brucella, a tal punto que en 1931 Harrison reconoce al microorganismo Brucella suis, que es el agente, en este caso, en los cerdos. Finalmente, Carmichael descubre una nueva variante en los perros, denomina Brucella canis,
completando las 4 especies de brucela que suelen afectar al ser humano. Por supuesto existen otras especies, pero estas afectan solamente a animales. Así que las 4 especies de Brucella melitensis, suis, abortus y canis son las 4 especies que afectan al ser humano. Esta es una diapositiva un poco antigua de 2006 donde habla de la incidencia mundial de brucelosis humana. Por supuesto que a nivel del ganado también somos campeones, pero esto es para la parte de brucelosis humana y vean cómo estamos en verde. Más o menos tenemos 10 a 50 casos por cada millón de habitantes, en lo que corresponde en promedio a nuestro país. Entonces somos un país de una incidencia intermedia a nivel mundial. Pero también tenemos prevalencia importante. En el Perú, por ejemplo, ocupa el 12º lugar de entre enfermedades infecciosas el diagnóstico de brucelosis y ya se ha identificado muy bien qué departamentos reportan más casos de brucela. Tenemos acá Lima, Callao, Ica, con una incidencia que va en aumento, y también otras ciudades como Huancavelica, Ancash, Apurímac y Cajamarca principalmente. Y es importante el antecedente, pues cuando uno habla de factor epidemiológico debe asociar que el paciente haya estado, haya viajado, sea oriundo de estas zonas bien identificadas, pero además hay el antecedente de consumo de alimentos de lácteos no pasteurizados como de queso fresco, leche no pasteurizada, e incluso en Lima mismo hay zonas ya de la Sierra de Lima que han sido muy bien identificados, algunos quesos que vienen contaminados con brucela de la zona de Huarochirí, de Yauyos, Chancay y Huacho. Entonces ya hay estudios que están demostrados, bien demostrados en nuestra geografía local. Y hablar un poco del germen es hablar de patógenos que son cocobacilos gram negativos, inmóviles porque no tienen cilios y son bacterias no esporuladas, no producen esporas. Además son aeróbicos, requieren oxígeno para sobrevivir y completar su metabolismo, aunque algunas especies pueden requerir algunas concentraciones bajas de CO2 para su aislamiento. En realidad, Brucella es una bacteria muy quisquillosa, muy difícil de cultivar. Requiere medios de cultivo especiales para poder crecer, por eso hablaremos más adelante en la parte del diagnóstico. Además, ese tipo de cultivos necesitan incubación prolongada, como haremos también más adelante, requiere por lo menos 30 días o más para poder ver recién el crecimiento de algunas de las colonias que han sido sembradas en los medios de cultivo especiales para Brucella. Algunas características bioquímicas también importantes son catalasa positivo, ¿sí? Y el tema de oxidasa ureasa sí puede ser variable. Existen algunas cepas lisas, otras son rugosas en los medios de cultivo. Y para tipificar la especie generalmente requiere una serie de pruebas que incluyen afinidad colorantes, de comportamiento frente a sueros monoespecíficos que se expone cada uno de los sueros en estudio. Incluso muchas veces se requiere técnica de reacción cadena polimerasa para poder hacer la tipificación de la especie que esté afectando a nuestros pacientes. ¿Y cómo se transmite esta patología al ser humano? Por ingestión, que es la más frecuente, sobre todo por ingesta de alimentos contaminados, y a la cabeza son los productos lácteos no pasteurizados, aunque no son los únicos, pues también alimentos que están hechos con productos lácteos, por ejemplo, papa a la huancaína, por ejemplo, un helado artesanal, entre otros. Muchas veces se usa pues, leche fresca no pasteurizada, y entonces eso también es una forma de transmisión por ingestión, que es la más frecuente. También hay por contacto, generalmente en factores de riesgo, algunas actividades laborales de riesgo, como por ejemplo trabajar en un tamal, un veterinario, transporte de carga pesada que lleva ganado de un departamento a otro, etcétera. Hay varias formas de por contacto que puede haber riesgo de transmisión. Por inhalación es menos frecuente porque no es una bacteria esporulada, pero algunas de estas bacterias pueden quedar en estado latente, son resistentes al medio ambiente y eventualmente pueden ser inhaladas en forma accidental. Y también inoculación, sobre todo en laboratorios donde trabajan con cepas de Brucella, accidentalmente puede haber inoculación de esta bacteria y también sería un mecanismo de transmisión, pero es mucho más raro, mucho menos frecuente la forma de inoculación. A la cabeza, la forma de transmisión, la principal, es por ingestión. También vemos algunas formas muchísimas más raras que hablan de transfusiones sanguíneas de pacientes que han sido trasplantados, sobre todo de médula ósea.
algunos pacientes que han sido objeto de, digamos, algún tipo de transmisión sexual, también se ha visto que es raro, pero se ha dado casos por vía placentaria, por vía vertical de madre e hijo, e incluso por la leche materna también se ha visto que brucela puede pasar y transmitirse de esa forma, pero como repito, es la forma menos frecuente de presentación. Igual acá podemos ver algunas actividades laborales que tienen más riesgo de transmisión para brucela. En el caso del ser humano común y corriente, pues la primera causa es por vía alimentaria, por ingestión, como ya lo hemos mencionado. Pero el riesgo ocupacional están a la cabeza los ganaderos, veterinarios, trabajadores de mataderos, de camales y personal del laboratorio que trabaje con cepas de brucela. Obviamente son personas que tienen riesgo de adquirir este germen. Y aquí están las variedades que les mencioné o especies, que son muchas, como ustedes pueden ver acá, pero básicamente acá las 4 primeras son las que afectan al ser humano. Melitensis, abortus, suis y canis. Melitensis en ovinos, en caprinos, abortus generalmente en ganado vacuno, suis generalmente en cerdos, pero también a nivel silvestre puede también ser portador de las liebres, los renos y algunos roedores. Y canis generalmente asociado pues a los cánidos, al perro. Entonces, también estos tienen diferentes tipos de virulencia. Realmente los más agresivos, de arriba hacia abajo, en orden descendente. Primero, el más agresivo es Brucella melitensis, le sigue suis, después le sigue abortus y finalmente canis, que prácticamente no causa síntomas en el ser humano. Las demás especies de Brucella solamente afectan, como ustedes ven, a animales. Así que las 4 primeras son las que no debe preocupar en el manejo. Y acá, por ejemplo, en epidemiológicos hay estudios, hay varios, y uno del doctor Gotuso acá en el Perú, donde hizo las primeras descripciones de los casos de Brucella a nivel nacional, y él pues encuentra que mientras más edad tenemos, mayor riesgo de tener, digamos, o adquirir la enfermedad. Vean, del total, como los que tuvieron más de 10 años de edad tenían más riesgo de transmisión que los que eran menores de 10 años. En una familia, por supuesto, también los hijos son los que tuvieron más casos, seguidos por los padres y luego por otros familiares, que frecuentan probablemente menos el hogar. También el antecedente de ingesta de productos lácteos estuvo reconocido en la mayoría de los casos y se ve que cuando hay mayor cantidad de miembros de la familia, mientras más hacinamiento haya, más casos también de brucela dentro del hogar. Ven acá la diferencia cuando hay más de 5 miembros de una familia comparado con una que tiene de 2 a 5 miembros, ¿no? Vean la gran diferencia que hay de frecuencia de casos de brucela. Incluso las formas de presentación también varían de acuerdo al sexo. Vemos que en las formas leves predomina mayormente en varones, pero en las formas moderadas o severas es más frecuente en mujeres. Eso se ha visto en los estudios epidemiológicos realizados acá en Lima. También la forma de presentación aguda, en la mayoría de los casos, subaguda o ondulante en las formas subagudas, y las crónicas también están incluidas con menor frecuencia, ¿no? Como ven, las formas agudas son las que más predominan en las formas leves, y en las formas moderadas o severas, ambas formas son casi igual de frecuentes de presentación en el ser humano. Importante entonces, como brucela, si ingresa por vía oral, que es la forma más frecuente por ingestión, vemos que el paciente ingresa con esa medicación, con esa germen que ingresa por vía oral. La primera barrera que va a encontrar el germen va a ser a nivel del estómago, el pH ácido del estómago tiene la primera barrera, pero de todas maneras brucela tiene algún grado de resistencia al pH ácido. Algunas van a morir, pero si es una ingesta, una carga bacteriana alta, estas van a lograr pasar el primer filtro, que es el estómago, llegan pues a las demás porciones del intestino delgado, y llegando a la última porción a nivel del ilion, invade generalmente la mucosa intestinal, llega a tejido linfoide en la placa de Peyer, y a partir de ahí se va hacia otros órganos linfoides como el hígado y el vaso, y finalmente incluso puede haber después de ello bacteriemia, originando una diseminación completa de la bacteria, y de acuerdo al órgano, aparato o sistema afectado, es donde veremos diferentes formas clínicas de presentación, que también veremos más adelante las principales. Y entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Y aquí viene el problema, porque hay que tomar varios factores acá. La
De epidemiológica es importante conocer la ocupación del paciente, saber el antecedente de ingesta de lácteos, si ha viajado a zonas endémicas y si los signos y síntomas son sugestivos o sospechosos de brucela. Aunque son inespecíficos, hay algunos síntomas que están bien reconocidos que son los más frecuentes. Pero además hay que ver cómo va el cuadro clínico, es decir, si es una fiebre indulante, si se acompaña de compromiso articular, si hay hepatitis, si hay esplenomegalia, si hay compromiso neurológico, todo eso tiene que ir asociado a la evaluación clínica de un caso sospechoso de brucela. Por supuesto, tenemos que usar el diagnóstico microbiológico tomando cultivos. Aquí pone como ejemplo hemocultivos, pero lo ideal son los mielocultivos que tienen mucha más sensibilidad que el hemocultivo. Sin embargo, aquí viene el problema, porque cuando usamos métodos de cultivo clásicos, como el de Ruiz Castañeda modificado, aquí demora entre 4 a 6 semanas como mínimo para ver crecimiento de las colonias. Y ese tiempo, a veces pacientes que están en estado crítico grave, no tendrán ese tiempo de espera para poder ver los resultados. Por eso se echan mano a los estudios serológicos que vamos a mencionar también, por recordar que son para tomar decisiones terapéuticas mientras esperamos el resultado de los cultivos. No es porque esto sea ya diagnóstico definitivo, porque hay muchos errores diagnósticos en cuanto a falsos positivos, pero también hay casos de falsos negativos. Y eso pasa porque es una bacteria que es difícil de manejar, es una bacteria generalmente intracelular, ¿sí? Una vez que entra a las células fagocitarias como los macrófagos, puede estar ahí en estado inactivo y después de meses o años incluso puede reactivarse. Y al estar inactivo dentro del fagocito, pues pasa desapercibido y esa es la forma de cómo logra evadir la respuesta inmune de tipo celular, que con mi grupo hablaremos en la noche sobre el tema de inmunología y las infecciones. Pero es importante ver cómo esta es una forma clásica de que Brucella logra evadir la respuesta inmune y por eso queda en estado latente de la infección. Una vez que ingresa al organismo ya no sale, queda en estado latente prácticamente de por vida. Y la clínica, la evolución clínica de un paciente con brucela puede ser una infección subclínica, es decir, forma leve de presentación que incluso se pueden autolimitar, y eso es frecuente sobre todo con las especies de cepas de virulencia más baja, ¿no? Como suis, perdón, como canis o como abortus, porque brucela melitensis y suis son las más agresivas de todas. Pero cuando son sintomáticos, sí está asociado principalmente a melitensis y suis, como ya había mencionado, porque son las dos cepas más virulentas en ese orden de potencia o de daño, o levedad de daño que pueda causar esa especie. Y aquí tenemos la clasificación de cómo se clasifica, y es una clasificación, digamos, didáctica para el tema de interpretar algunas pruebas, pero en la práctica no siempre se logra diferenciar estas fases, o a veces el paciente no recuerda exactamente cuánto tiempo de síntomas tiene, por lo tanto, a veces no ayuda mucho, pero es una forma, digamos, didáctica de clasificar la presentación de brucelosis. Aguda cuando es menor de 2 meses, subaguda si tiene una duración de 2 meses hasta un año y crónica cuando es mayor de un año. Eso es un tema académico, pero no siempre se puede diferenciar, como repito, esta clasificación o estos tiempos de enfermedad. Sin embargo, cuando da el cuadro, pues de acuerdo a la virulencia de la especie o de acuerdo a la respuesta inmune del huésped, habrá pues evoluciones que van a la curación espontánea, otros a recaída, otros a formas crónicas y algunos quedan en estado convaleciente con sintomatología a largo plazo o crónica. En la forma aguda, por ejemplo, es la forma típica, clásica, con la fiebre generalmente vespertina, en las noches, asociado a malestar general, escalofríos, dolor de cabeza, sudoración profusa, dolor articular, mialgias, dolor lumbar son los síntomas más frecuentes, no son los únicos ni tampoco se pueden presentar todos a la vez, pero son síntomas bastante frecuentes y además puede verse anorexia, estreñimiento, pérdida o baja de peso, adenopatías, hepatomegalia e incluso también esplenomegalia. En muchos pacientes se puede encontrar ese tipo de manifestación clínica. Y vean que se han hecho varios estudios ya bien detallados de cuál es la clínica más frecuente. Acá tengo una clasificación un poco antigua, el año 2000, más adelante tengo otra más actualizada. Pero quiero que comparen cómo están los síntomas y más o menos los síntomas son similares
En el tiempo, más frecuentes, astenia, fiebre y mialgia con sudoración y dolor articular a la cabeza, y a menos frecuente dolor de cabeza, anorexia y pérdida de peso. Vean acá otros síntomas adicionales o signos clínicos adicionales como artritis, las linfanopatías, puede haber esplenomegalia, puede haber anemia con palidez, orquiepididimitis, también hasta un 21% de los casos, hepatomegalia, compromiso sistema nervioso central y soplo cardíaco. Estas dos últimas van a presentación, una endocarditis por brucela y una neurobrucelosis, son las formas de presentación más graves. Menos mal que son las menos frecuentes, ¿no?, de presentación, pero son las formas más graves. Por lo tanto, en este contexto, pues, lo más probable es que tengamos que hacer un diagnóstico rápido, porque este cuadro de endocarditis o de neurobrucelosis, al ser tan grave, se debe actuar rápidamente antes que produzca la muerte o que la infección deje secuelas permanentes, como vamos a ver más adelante. Y esto es lo que les decía, es una revisión más reciente, desde el año 2020, en los cuales se hace una revisión en China de algunos, es un metaanálisis que ve los síntomas más frecuentes, y como ven, las diapositivas anteriores se mantienen, ¿no? Más frecuente que en la comparación en niños y en un grupo de todas las edades. Y en la cabeza, fiebre y fatiga siguen siendo las más frecuentes, le siguen escalofríos, sudoración, artralgia, dolor de cabeza, entre otros, ¿sí? Dolor muscular, náuseas y vómitos. Vean que aquí son los síntomas clásicos que habíamos mencionado, más raros, rash, por ejemplo, baja de peso, menos frecuente, petequias en la piel, dolor abdominal, entre otros. Entonces, como vemos, son síntomas que hasta ahora se mantienen más o menos en la misma proporción. Y entonces ya cuando hacemos digamos, la descripción de los síntomas de acuerdo al aparato o sistema afectado, a nivel gastrointestinal vamos a encontrar inicialmente síntomas generales inespecíficos como baja de apetito, dolor abdominal, náuseas y vómitos, diarrea o a veces incluso estreñimiento. Y se puede ver claramente la inflamación de las placas de Peyer, que son el órgano linfoide que principalmente se dirige cuando es que ingerimos brucela y vence el pH ácido del estómago. También puede producir hepatitis, como sin granulomas, puede producir abscesos en el hígado y principalmente en el vaso, y en este último órgano más frecuente está asociado a brucela suis. Este es un corte histológico de hepatitis granulomatosa. Vean que se pueden ver los granulomas y las células gigantes Langhans, como se puede ver acá en esta zona. A nivel esquelético, que puede dar manifestaciones hasta en 50% de los casos, se ve artritis, espondilitis, osteomielitis, ojo, subagudas o crónicas, no agudas, porque las agudas más frecuentemente están asociados a Staphylococcus aureus. Tenosinovitis, bursitis también son síntomas. Sacroileitis es la más frecuente, predomina también compromiso de otras articulaciones como cadera, rodilla y muñecas, también en menor frecuencia, pero como ven, compromisos articulares son bastante frecuentes en Bruselas. ¿Sí? La osteomielitis vertebral principalmente puede confundirse con accesos fríos a nivel paraesternal, paravertebral, y entonces por estudio de imágenes, tanto tomografía como principalmente resonancia, podemos ver la presencia de estos accesos, e incluso hay otra prueba como el sentidiograma que tendría un poco más de sensibilidad para encontrar este tipo de lesiones. La tomografía también es muy útil para detectar cuando hay compromiso óseo, cuando hay osteomielitis y cuando hay accesos paraespinales, ¿no? Pero de todas maneras, acá vemos una revisión sistemática de los principales o la frecuencia en la que encontramos compromiso osteoarticular en Bruselas. Y vean que hay muchos estudios en varios países. Una parte, por ser un metaanálisis, son varios estudios que se ha visto. Este es para compartir acá algunos de ellos. En Turquía, por ejemplo, vean que la prevalencia pues es casi 33% de los casos tienen compromiso osteoarticular. En Arabia Saudita 39%, y como ven, hay países como por ejemplo Arabia Saudita que puede llegar hasta 64% de los casos son frecuentes el compromiso osteoarticular por brucela. Y acá lo podemos ver con más claridad, vean compromisos a nivel de la parte más distal con presencia de un acceso frío, como ven acá en la imagen, y acá se puede ver mucho más nítido también el acceso paravertebral que se tiene que drenar generalmente para lograr pues la curación inmediata de ese cuadro.
Las formas graves, como por ejemplo manifestaciones neurológicas, pueden incluir formas de meningoencefalitis, de acceso cerebral, de mielitis, neuritis o incluso depresión y cuadros psicóticos. Ocurre pocas veces, 2 a 5% de los casos. Sin embargo, cuando hacemos una punción lumbar, lo que encontramos en el líquido cefalorraquídeo, en el estudio citoquímico, encontramos pleocitosis linfocítica, es decir, aumento de la celularidad, predominio mononuclear, con proteínas elevadas, es decir, una hiperproteinorraquia y una glucosa normal o incluso baja. El cultivo, dijimos, es poco sensible y uno puede encontrar calcificaciones también intracerebrales asociados a neurobrucelosis. Acá un ejemplo de un acceso cerca a, vemos acá en el lado izquierdo de los ganglios basales, vemos una presencia de un acceso a nivel cerebral profundo. También compromiso del tracto urogenital es relativamente frecuente, la complicación renal es rara, pero es frecuente el compromiso orcoepididimitis, que ocurre hasta un 20% de los casos. En las mujeres se ha informado raramente salpingitis, cervicitis o incluso accesos pelvianos, es decir, toda la citis, y es un problema porque Bruselas es la gran imitadora y puede confundirnos con muchas patologías, como vemos de acuerdo al aparato sistema que afecta. Un dato interesante es que con la especie de Brucella abortus, se vio pues que en el ganado aumentaba la tasa de abortos en el ganado vacuno sobre todo. Pero cuando algunas mujeres gestantes adquirieron Brucella y se hizo la tipificación y se encontró que era Brucella abortus, en este grupo de pacientes no se encontró asociación con el tema de la medicación, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, con la infección por Brucella abortus, ¿no? O sea, el Brucella abortus en mujeres gestantes no aumentó la tasa de abortos, ni de partos prematuros, ni de natimuertos. Sin embargo, con otras especies sí se ha visto relación que puede causar problemas en el producto, como vamos a ver más adelante, una diapositiva que les había encontrado en un estudio donde sí se está demostrando compromiso en el producto con varias complicaciones, sobre todo con especies que no son Brucella abortus. Esta es una variante de complicación urogenital. Vemos el aumento desmedido del testículo izquierdo. Esto es clásicamente lo que se llama eh, una orquitis, o a veces cuando afecta también el epididymis, una orcoepididimitis, y es muy frecuente el compromiso que puede confundirnos incluso con TBC de tipo genital. Acá vemos que la característica principal es compromiso unilateral, generalmente afecta un solo testículo y se ve aumentado de tamaño con signo de flogosis y por supuesto está doloroso. A nivel cardiovascular también es menos frecuente la sintomatología, sin embargo, se ha visto que menos del 2% de los casos que aparecen son formas graves de presentación, porque a pesar de un diagnóstico y tratamiento oportuno, generalmente las válvulas cardíacas son afectadas y a veces requieren incluso recambio quirúrgico. Las más afectadas en frecuencia son válvula aórtica y después le sigue la válvula mitral en ese orden. También puede haber complicaciones como pericarditis, como miocarditis, que son complicaciones relativamente frecuentes de la endocarditis, pero que puede presentarse también como una infección primaria, directamente afectando al pericardio o al miocardio, directamente sin afectar el endocardio, pero es menos frecuente esa forma de presentación. Acá, por ejemplo, vemos una válvula cardíaca que ha tenido que ser recambiada porque se formó una vegetación ahí, empezó a destruirse y así que tuvo que ser cambiada justamente como complicación de una endocarditis por Brucella. En el aparato respiratorio, también 10 a 20% de los casos vemos que puede haber síntomas muy específicos como tos y catarro, como radiografía normal, con bronquitis, como bronconeumonía, con nódulos pulmonares, accesos, incluso lesiones de tipo biliar que puede confundir con tuberculosis, adenopatías, incluso derrame pleural. Muy variado el cuadro clínico en la parte respiratoria. Y lo malo y también lo que es una gran desventaja es que cuando hay presencia de derrame pleural, se hace una toracocentesis, se estudia el líquido y lamentablemente es muy raro por aislar el germen tanto en el esputo como en el líquido pleural.
Las complicaciones son pues esplenomegalia, acceso esplénico, había mencionado, y calcificaciones también dentro de las lesiones. Y muchos de estos accesos requieren drenaje quirúrgico cuando no hay respuesta a los antibióticos que habíamos mencionado. Por ejemplo, acá, vean, este es el vaso, está tan grande que se ve incluso más grande que el líquido. Este vaso parece una jarra, y realmente porque es tan intenso, y vean que tiene múltiples accesos dentro de su pared. Si el tratamiento antibiótico no ocurre respuesta en los accesos, entonces el tratamiento definitivo, como decía la diapositiva anterior, es el manejo con un cuadro quirúrgico como esplenectomía. Hay que sacar todo el vaso junto con las lesiones cuando no hay respuesta a la terapia instalada. Eso siempre tenganlo presente. Acá tenemos otras manifestaciones clínicas también de Brucela. Como ven, un montón de manifestaciones, casi todas las itis que ustedes se imaginan son asociadas o podrían estar asociados a brucelosis. En la forma subaguda, en cambio, son síntomas un poco más larvados, son fiebres ondulantes, que se catalogan como fiebre de origen desconocido cuando pues, no se logra saber la causa de esta fiebre o forma subaguda. Y puede estar presentes algunos de los síntomas de la forma subaguda, pero son más leves, pero es frecuente que haya otro tipo de sintomatología porque este es un cuadro ya mucho más de mayor duración. La artritis y espondilitis son muy frecuentes en Brucela, igual que manifestaciones hematológicas, ¿no? Vemos sobre todo pancitopenia, podemos ver además compromiso hepático y sobre todo la presencia de orcoepididimitis es lo más frecuente en esta forma de presentación, que es la subaguda, que dijimos que dura de 2 meses hasta 1 año como máximo. Y la forma crónica es mucho más rara en niños, porque obviamente a más edad es más probable que hagamos las formas crónicas, sobre todo en mayores de 40 años. Aquí puede no haber fiebre o haber en forma leve. Existe sí siempre artralgia, compromiso articular, incluso episodios cíclicos de depresión, también es una forma de manifestación clínica. Y también puede haber un síndrome como de fatiga crónica, que puede hacer una relación de cansancio en el paciente que tiene formas crónicas de presentación. Otras complicaciones también de tipo hematológica son compromiso hematológico, compromiso hepático, espondilitis y otras complicaciones de tipo localizado que también pueden manifestarse en las formas crónicas de presentación. Y este es el estudio que les decía que ha salido recientemente, que, bueno, este es 2018 en realidad, pero vemos que son una serie de estudios, una revisión sistemática también, donde evidencian varios estudios de varios países del mundo, y prácticamente todos encuentran alguna manifestación en los pacientes gestantes. Por ejemplo, acá vemos que un aborto de 5% de aborto, perdón, de 45% de todo el total de pacientes estudiados, 45% tuvo un aborto espontáneo, un 1% hubo retardo en crecimiento intrauterino, otro 1% hizo algún tipo de problemas de pretérmino que no llegaron a nacer, y otros pues obviamente que pueden llegar incluso hasta la muerte cuando no fueron tratados, diagnosticados oportunamente. Aquí hay varios estudios y hay más, pero quise poner este resumen para recordar que ya se ha demostrado que con las cepas que no sea Brucella abortus, una gestante sí puede tener una clínica bastante florida de acuerdo a la virulencia de la especie que afecte a la gestante. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? La epidemiología, hemos dicho, es muy importante, la clínica compatible, el estudio microbiológico y el estudio serológico, que ayuda a tomar decisiones, pero no es diagnóstico definitivo. Eso siempre hay que recordarlo. Y esta cosita que ven acá es el famoso medio de cultivo de Ruiz Castañeda modificado, que como ustedes van a ver acá, pareciera que es un medio bastante sencillo de preparar. Sin embargo, acá no lo están haciendo, quizá por el poco uso que se pide, pero de todas maneras hay que informar que se debe contar con cultivo de Ruiz Castañeda modificado para poder hacer la tipificación eh, de las especies de acuerdo a lo que crecen los cultivos. Lamentablemente, como es un germen difícil de cultivar, este es un medio de cultivo especial, pero a pesar de ser un medio especial, demora entre 4 a 6 semanas para crecer el germen. Por eso es que ahora se está quedando en desuso este tipo de cultivo por el tiempo de la demora en tener resultados.
Por eso aparecieron otro tipo de estudios ya automatizados que tienen una sensibilidad y especificidad mucho más alta, como el caso, por ejemplo, del BACTEC NR o del BACTEC 9000, sobre todo este BACTEC 9000, por ejemplo, la sensibilidad es 97%, bastante aceptable, pero la especificidad es prácticamente 100%. Por eso que este BACTEC 9000 sería el ideal para poder desarrollar todos los pacientes que se sospechen de brucela, hacer pues un estudio serológico y ayuda bastante este tipo de pruebas. Sin embargo, no está disponible en todos los establecimientos de salud y eso también es una limitante. Y acá podemos comparar pues cuánto dura los resultados de los cultivos de acuerdo a los medios. En Ruiz Castañeda, como mínimo 3 semanas, y puede durar hasta 6 semanas, la sensibilidad es 70-80% en las formas agudas, pero baja a menos del 50% en las crónicas. Y lo que le decía, los métodos de cultivo, sobre todo de mielocultivo, en una semana como máximo van a estar incubados y ahí van a encontrar las formas agudas en 97%, subagudas en 90% y crónicas en 50%. Pero igual son por representación y formas de diagnóstico que son bastante buenos en ese tipo de estudios para aislar el germen. El diagnóstico se basa en tomar muestras para cultivos. El gold estándar es aislar la bacteria. Pero se puede hacer pues además pruebas serológicas y el tema que hemos visto también ya pues del tema de la epidemiología, de la actividad laboral del paciente, etc. Pero tiene que esperar los cultivos clásicos por lo menos un mes. Eso es una gran limitante. Y entonces, a raíz de ese problema es que echamos mano de las pruebas serológicas porque son más rápidas y con eso puedo tomar decisiones para tratar a mi paciente. Cuando buscamos dosar inmunoglobulina M, las pruebas más comúnmente usadas son las aglutinaciones en tubo o en placa y el roce bengala, porque estas dosan inmunoglobulina M que se ve en las formas agudas. En la forma subaguda, las IgM empiezan a disminuir y aumentan las IgG, y en eso se basa el estudio del 2-mercaptoetanol para la forma subaguda. Pero cuando tiene más de un año de enfermedad en las formas crónicas, el paciente ya no responde ni a el tema acá de las pruebas de aglutinantes, ni las que se usan para las formas agudas y las subagudas, es decir, roce bengala, aglutinaciones, no etanol. Las formas crónicas no hay aglutinación, no hay anticuerpos aglutinantes. Por lo tanto, en ese estadio se usa anticuerpos no aglutinantes, como por ejemplo la fijación de complemento y sobre todo el test de Kunz. Importante ese tema. Y el diagnóstico serológico de sospecha, insisto, no es de confirmación, varía. El título 1/100, por ejemplo, en países no endémicos puede ser sospechoso, pero en países como nosotros endémicos, a partir de 1/200 hacia arriba, es una sospecha de brucela. Pero puede haber, por supuesto, falsos negativos. Es importante recordar que si lo hacemos nosotros muy precozmente la prueba donde no se forman anticuerpos, puede haber falsos negativos, pero también pueden existir falsos positivos. Hemos visto pacientes con serología positiva, pero con cultivo negativo, que finalmente se mostró que nunca ingresó el germen, sino que fue un falso positivo. ¿Sí? También tener cuidado en eso. Lo que es peor es con las aglutinaciones, es que hay otros gérmenes que también reaccionan con las aglutinaciones. ¿Vienes? Ahí vemos un montón, esas no son las únicas, Yersinia enterocolítica, Vibrio cholera, Francisella tularensis, pero hay otras más, por ejemplo, Escherichia coli, ¿sí? Por ejemplo, ¿o qué otras más? Otras bacterias más tenemos que podemos hacer reacciones cruzadas a el Vibrio cholera, por ejemplo, que lo había mencionado, también reacciona a la serología positiva para brucela y estos serían falsos positivos por reacción cruzada. Por lo tanto, también inmediatamente saber que los anticuerpos bloqueadores se usan para las formas crónicas, sobre todo la prueba de Kunz. Eso es muy importante recordar. Y sin embargo, actualmente se está haciendo algunas pruebas con respecto a algunas pruebas serológicas para ver efectivamente la sensibilidad y especificidad. Y se ha visto que estudios serológicos tienen sensibilidades bastante cercanas al 100%. Por ejemplo, el estudio de Rosa de Bengala puede llegar hasta un 94, un 95% de sensibilidad, aunque la especificidad, como repito, puede bajar.
Por eso que esto no es definitivo, indica que las pruebas serológicas sí tienen un papel importante en el diagnóstico, pero no definen el diagnóstico. Siempre sirve para tomar decisiones terapéuticas, porque si hay una endocarditis o hay una neurobrucelosis, yo no voy a esperar las 4 o 6 semanas de cultivo de raíz castañeda para tomar la decisión de iniciar tratamiento, porque son graves, que el paciente puede morir a pesar de tratamiento correcto. Le dije que es una gran imitadora esta bacteria, como ven acá, puede causar múltiples enfermedades que pueden confundirnos con la presencia de este tipo de patologías como es la brucela. Entonces, el tratamiento hay que tratar generalmente con antibióticos, con sintomáticos. Cuando no responden, sobre todo cuando hay accesos múltiples en el vaso, si no hay respuesta a los antibióticos, se recurre a la cirugía produciendo una esplenectomía para mejorar justamente el pronóstico de este paciente. ¿Sí? Esas son las quirúrgicas en las formas localizadas o focalizadas que no responden a terapia antibacteriana. ¿Y qué usamos de tratamiento? El núcleo básico para tratar brucela son las tetraciclinas y a la cabeza la doxiciclina. Sin embargo, va de la mano con otra droga que idealmente la mejor combinación son con los aminoglicósidos y la streptomicina es el más adecuado. Pero en los países como el nuestro ya no hay streptomicina porque ya no lo usamos en el programa de tuberculosis y por lo tanto se dice que se puede usar otro tipo de aminoglicósido que puede reemplazar como la gentamicina, que hay varios estudios comparativos que demuestran que no es inferior a la streptomicina, pero se dice que podría ser mejor incluso amicacina en estudios más recientes. Sin embargo, igual es inyectable, son 14 días inyectables y muchos pacientes no tienen una adherencia adecuada al tratamiento. Y entonces la OMS dijo, bueno, busquemos una alternativa que sea por el vía oral, que sea barato y que sea más fácil cumplir los 14, las 6 semanas de tratamiento que se usan en total, pero 2 semanas se usan con los aminoglicósidos. Entonces, cuando se usa doxiciclina rifampicina, que fue la alternativa, se usan 6 semanas por vía oral y las tasas de respuesta al tratamiento fueron similares a la combinación de doxi más aminoglicósido. Solamente la diferencia fue que con doxi rifampicina hubo más tasas recaídas que con la combinación de doxi más aminoglicósido. Esa es la diferencia. Y acá está lo que les decía, se hicieron varias pautas de estudio para saber cuál es el mejor y como ven acá, las 6 semanas de las 6 semanas de doxiciclina, las 6 semanas de doxiciclina más rifampicina fue la que tuvo menor tasas de recaída de 5 a 15%, pero si lo comparamos con las 6 semanas más 14 días de aminoglicósido, la tasa de recaída son incluso menores. Por eso se ha visto que la tasa de curación con dosis de rifampicina son iguales a tetraciclina más streptomicina, pero las tasas de recaída son mayores cuando usamos rifampicina. Eso también téngalo claro en el tema del manejo. Y entonces, ¿qué usamos en tratamiento con brucela? Definitivamente es el núcleo básico, pero hay situaciones especiales en las cuales no se puede usar, por ejemplo, doxiciclina, como las gestantes y los niños menores de 8 años no pueden recibir tetraciclina por el daño óseo y dentario. Por lo tanto, en esos casos se prefiere dar monoterapia con rifampicina y después del parto, y si no da leche materna del paciente, se puede agregar la doxiciclina. En cambio, en la forma grave de presentación como endocarditis o neurobrucelosis, se debe usar siempre 3 drogas. Doxiciclina, rifampicina por lo menos 3 meses y streptomicina o cualquier otro aminoglicósido por lo menos 2 semanas de tratamiento, los primeros días de tratamiento para combatir ese tipo de complicación grave que es menos frecuente, pero es muy grave, tanto la endocarditis como la neurobrucelosis. Debe actuarse rápido, de lo contrario habrá alto riesgo de fallecimiento en pacientes con estas complicaciones. Por eso la importancia de la prevención. Y también la profilaxis, vacunar a todo el ganado pues, para pasteurizar la leche. Incluso en países no endémicos que van a viajar a zona endémica, hay vacunas que se pueden aplicar al ser humano para disminuir el riesgo de adquirir brucelosis durante su estancia en el país. Nuevamente para recordar este gráfico que la combinación de rifampicina-doxi siempre es algo es algo mayor las tasas recaídas que utilizando doxiciclina más un aminoglicósido. Este es un cuadro para que vean algunos de los medicamentos que se usan clásicamente, doxiciclina, streptomicina, rifampicina.
Gentamicina también, y hay otros también que se pueden usar, pero tasas de curación menores, que no son recomendables, pero son una opción cuando no se puede usar las anteriores, como el cotrimoxazol, como algunas quinolonas, como ofloxacino y ciprofloxacino también son alternativas. Y este es el seguimiento, pues el paciente que completa las 6 semanas no es suficiente que termine y darle de alta, hay que hacerle controles hasta por un año en la forma no complicadas y hasta 2 años en la forma severa de presentación. Hay que hacer control clínico el primer y segundo mes y control serológico el tercero, sexto y 12º mes para ver cómo está el paciente. Porque en los primeros 3 meses de terminar el tratamiento para brucela, se puede dar con bastante frecuencia la aparición de recaídas o reactivaciones. Por eso es importante tener un plan de saneamiento del ganado, educación en las áreas endémicas, buenas medidas de higiene y seguridad y control sanitario en la frontera, sobre todo cuando se transporta ganado de un país a otro. La brucela se puede prevenir definitivamente si hacemos el diagnóstico y tratamiento oportuno, correcto, cuando aparece esta enfermedad. La pregunta vamos a dejarla para el final de la parte de Bruselas, vamos a responderla después de la segunda parte, que es la fiebre tifoidea, que vamos a tratar acá de una de las salmonelas más agresivas que tiene la familia Salmonella. Entonces, este es un clásico caso clínico que suelo poner en los pacientes, o perdón, los alumnos cada año, que es para ver cómo estamos en la interpretación correcta de algunas pruebas. Y este es un caso clínico bastante común en los consultorios privados. Sí, es un paciente joven masculino con fiebre confirmada 38.8, acompañado de cefalea, mialgias, artralgias, astenia, sudor, dolor faríngeo, hiporexia. Tiene 4 días con el cuadro clínico y por eso viene al consultorio porque el paciente está mal o se siente mal. Pero en el examen físico no le encontramos mayor problema o alteración. Le pedimos un hemograma y aglutinaciones febriles, que es lo clásico que solemos pedir a un paciente. Y vemos que tiene 4.200 leucocitos, una leve tendencia a la leucopenia, neutrófilos y linfocitos, incluso un poco elevados los linfocitos, pues está ligeramente en el rango normal. Y las famosas aglutinaciones febriles que pedimos el típico y el típico H. Entonces, típico O 1/160, típico H 1/320. La pregunta para todos los oyentes de esta charla es el tema de si con estos cuadro clínico y laboratorio yo puedo decir que el paciente tiene tifoidea. Esa pregunta la respondemos al final. Entonces, Salmonella typhi es una bacteria entérica denominada Salmonella typhus, el serotipo TIFI, miembro de las enterobacteriáceas, y que tiene muchos antígenos, tanto capsulares como nucleares, y que son los antígenos O y los antígenos capsulares de tipo H. Y entonces vemos que hay varios tipos de antígenos y la combinación de ellos puede darnos diferentes especies. Por eso es que a veces confunde un poco la clasificación de las salmonelas. Sin embargo, el antígeno O y el antígeno H son realmente comunes a todos los tipos de salmonela. No es específico para uno solo. En cambio, el antígeno BI, ese sí es específico. El antígeno BI de virulencia es específico solamente para Salmonella typhi. Es decir, que si hacemos una prueba comercial con el anticuerpo que haga aglutinación con el antígeno BI, ese sería un examen mucho más sensible y sobre todo específico para asociar a Salmonella typhi, pero no lo hay en el mercado local. Eso es importante recordar. Y entonces vamos a ver acá que la dosis infectante puede variar de acuerdo a la carga bacteriana y de acuerdo a la inmunidad del paciente. El paciente tiene una carga viral una carga bacteriana alta, tiene el estómago afectado, el pH está afectado por uso de antiácidos, por gastrectomía, por gastritis erosiva o algún tipo que afecte el pH ácido, entonces va a ser suficiente 1000 bacterias para causar infección. Pero si su estómago está indemne y el paciente tiene sus defensas bien formadas, entonces necesitamos por lo menos 1.000.000 para ser infectante al ser humano. Por supuesto, las cepas BI, que son las cepas de Salmonella typhi, esas son las que tienen mayor capacidad de causar daño porque son las más virulentas, y ya les había mencionado eso en un esquema anterior. Entonces, como dijimos, la primera barrera es pasar el pH ácido del estómago. Los que logran pasar van al intestino delgado, les gusta el tejido linfoide, por eso van de frente a esta
la última porción del duodeno, pero principalmente en el yeyuno, donde hay más cantidad de células M de la placa de Peyer. Ahí se adhiere esta bacteria y por vía linfática puede llegar a ganglios linfáticos, al vaso, al hígado y finalmente puede pasar al torrente sanguíneo como una bacteriemia, que son también formas de presentación menos frecuentes, pero son el caso. Y acá está la patogenia, en realidad, ¿cómo sucede? Salmonella typhi es una enfermedad fecal oral. Consumimos un alimento contaminado con heces, igualito va a llegar al estómago, el pH ácido destruirá algunas de ellas y las que logran sobrevivir se van por el tubo digestivo hasta llegar al ilio, donde avanzan e ingresan en las células dérmicas de la mucosa intestinal, logran llegar hacia el tejido linfoide, que son las placas de Peyer, y a partir de ahí se diseminan a cualquier parte del organismo. Importante recordar esto. Sí, acá lo vemos con más claridad, como el germen perfora, invade la mucosa intestinal, llega al tejido linfoide y a partir de aquí es diseminado por vía linfática tanto al hígado como al vaso, y después de ello causa bacteriemia, donde puede llegar a otros órganos, aparatos o sistemas. Vean acá este dibujo, que hay una vesícula acá con cálculos, y esto no está por casualidad acá. Se ha visto que la bilis patológica que tiene barro biliar o cálculos es ideal para que pueda desarrollarse y crecer ahí en estado latente en la bacteria y podría convertirse en portador asintomático en pacientes que tienen la vesícula con patología de tipo litiásica. Por eso que hace años atrás el tratamiento para salmonela era usar cloranfenicol más la extirpación de la vesícula biliar, porque esta colecistectomía era la que aseguraba eliminar el estado de portador del paciente. Actualmente, con antibióticos de mejor espectro que atacan el estado de portador, ya no es necesario la cirugía profiláctica como antaño. Son gérmenes entonces gram negativos aerobios. Estos sí son flagelados, por lo tanto son móviles y tampoco son fermentadores. ¿Sí? Crecen en condiciones de agar enriquecido con sangre, como agar sangre principalmente, aunque se cultiva de muestras estériles, también se puede hacer de esputo o de heces. Eso es importante. Y le decía que al tener el antígeno F flagelar y el antígeno O capsular, entonces tenemos que un antígeno de virulencia, como veis, es muy específico para Salmonella typhi, mientras que el H y el O son comunes para todas las demás especies de Salmonella. Y vean que hay más de 2000 serotipos y entonces va a ser difícil que se haga una prueba especial por la cantidad, pues, de serotipos que podemos encontrar, y ninguna es específica. En cambio, si se hace una prueba que es 12, un anticuerpo contra el antígeno BI, sería ideal porque ese sí es específico para Salmonella typhi. Vean que hay 3 especies según la clasificación Coleresus, typhi, enteritis, pero la que actúan principalmente en el ser humano son Salmonella typhi, el Paratyphi A y el Paratyphi B. Básicamente, el resto de cepas solo afectan a los animales. Y aquí podemos ver una clasificación mundial, cómo estamos en enfermedades endémicas, y miren que el Perú también es campeón en Salmonella, como muchos países de África y de Asia, pero prácticamente hay casos de Salmonella en todo Sudamérica y parte de Centroamérica, como ustedes pueden ver. Y acá podemos ver también los casos de Salmonella de tipo resistente, y vemos pues que esta resistencia está en aumento. Vean que cada vez hay más frecuencia en Asia, en África, van apareciendo muchas cepas ya resistentes, y entonces es un problema serio por el tema del uso inadecuado de los antibióticos, sobre todo de las quinolonas y de las cefalosporinas de tercera generación, que está causando resistencias en gérmenes que nunca pensaríamos que son resistentes, como por ejemplo el gonococo. La gonorrea se está volviendo altamente resistente, incluso cepas resistentes a la ceftriaxona. Y acá un metaanálisis, tenemos una revisión sistemática, y metaanálisis a la vez, entonces puede ver las principales incidencias de fiebre tifoidea en algunos países, sobre todo de Asia, y vean que es muy frecuente en India, en Indonesia, incluso en la India y Pakistán también se ve casos muy frecuentes de casos de salmonella. Acá, por ejemplo, a nivel de África, podemos ver también la gran cantidad de casos reportados prácticamente en toda la extensión del continente africano, también una gran cantidad de casos de salmonella, y que incluso, como ustedes pueden ver,
está en franco aumento. Quiere decir que las medidas de prevención o de contención no han sido las adecuadas para prevenir la transmisión de salmonella. Y la epidemiología, como les dije, no se infecta a los animales a diferencia de otras salmonellas. Salmonella typhi solamente afecta al ser humano. Ojo, el reservorio es el ser humano que tiene patología biliar y ahí vive en estado latente el germen y eventualmente se está eliminando por las heces cada cierto tiempo en forma crónica. Ese es el portador asintomático, que es más frecuente en varones de 50 años, aunque también las mujeres portadoras de litiasis vesicular también son frecuentes por esa patología biliar. Le gusta vivir en la bilis, se eliminan las heces en forma continua y también puede haber contaminación por contacto directo, aunque normalmente es menos frecuente ese tipo de transmisión, igual que el consumo de productos crudos como mejillones y ostras juegan un rol importante. Algunos insectos pueden ser como vehículos que transportan el germen, como las moscas. La transmisión interpersonal sí es muy rara, muy poco frecuente, pero sí puede haber contacto sexual de tipo oral anal, también puede haber ese tipo de transmisión y por eso que la Salmonella typhi también puede ser considerada como una infección de transmisión sexual por ese tipo de hábitos inadecuados de la parte sexual. Problemas también serios en los inmunodeprimidos, por ejemplo, en pacientes con VIH en estadio SIDA, hay una incidencia 20 veces mayor que en los pacientes con VIH negativo. Es importante tener cuidado también en ese contexto los inmunosuprimidos. Y el clínico también es bastante florido, diverso, inespecífico, pero la cabeza es fiebre, puede ser más fiebre tifoidea. También puede haber dolor de cabeza, diarrea y estreñimiento, con tos, con náuseas, con baja de peso y con dolor abdominal. Y acá hay síntomas menos frecuentes como escalofríos, hepatomegalia, la rociola típica, que es una lesión que aparece después de la segunda semana, donde si se diagnostica oportunamente se puede hacer una biopsia de la lesión y también es una forma de hacer diagnóstico de esta patología. Bradicardia relativa, menos frecuente, y las manifestaciones neurológicas también extremadamente raras. Complicaciones, por supuesto, hay varias, como por ejemplo hemorragia intestinal, perforación, shock endotóxico, etcétera. Entonces, si sucede eso, tenemos que actuar rápidamente para poder controlar y prevenir la mortalidad. Vean todas las complicaciones que puede producir Salmonella typhi o fiebre tifoidea. Todo eso puede ser originado por la presencia de Salmonella typhi. Este es un estudio, el cual es una revisión de los principales casos de perforación intestinal. Yo en mi vida solamente he visto un solo caso de perforación intestinal, una paciente que casi muere y tuvieron que hacer una resección intestinal amplia debido a que en este caso vemos pues múltiples perforaciones en este intestino asociados a esta patología de Salmonella typhi y por eso es que se puede complicar con hemorragia digestiva en este contexto. Hacemos un hemograma y encontramos básicamente anemia, inicialmente por leucocitosis, pero posteriormente la tendencia es a la leucopenia con desviación izquierda y con aneosinofilia, es decir, que no aumentan los eosinófilos. Una vez geo o reactantes de fase aguda ligeramente elevados, trombocitopenia, hepatitis mixta, aunque las transaminasas nunca superan 3 veces el valor. Y la ictericia es extremadamente raro. Importante ese dato. Entonces, el diagnóstico se hace con cuadro clínico compatible o sospechoso. Obviamente, pues tenemos 2 semanas de enfermedad, no con 3 o 4 días. Se aísla el germen por cultivo, mientras tanto hacemos también pruebas serológicas, pero los cultivos son lo ideal. Con la primera semana el hemocultivo tiene 90% de sensibilidad, mientras que en la tercera va bajando y al inversa el coprocultivo es negativo en la primera semana y sube un 75% en la tercera semana. Sin embargo, el mielocultivo es el que tiene mejor sensibilidad de todos y también hay que buscar el estado de portador crónico y también le decía que cuando aparece la rociola típica se debe biopsiar porque también es criterio para hacer diagnóstico de esta enfermedad. Como vemos, los portadores crónicos son aquellos que tienen cultivos positivos por más de un año, entre ellos son los adultos, rara vez vemos en niños, en el sexo femenino, no porque sean más débiles, sino porque tienen más patología biliar, aunque cada vez vemos más casos de colecistitis en varones, incluso en niños, y es preocupante por los cambios de alimentos o de dietas que estamos teniendo en la población más joven. Vemos acá cómo es el porcentaje de sensibilidad a cultivos. Nuevamente el hemocultivo, un 70% en la primera semana y baja casi a cero a la tercera, mientras que el copro es a la inversa, muy baja en la primera semana y sube a la tercera semana, mientras que el mielocultivo se mantiene constante la sensibilidad, incluso a pesar de haber iniciado ya antibióticos. Esa es la ventaja del mielocultivo para el tema de Brucela.
perdón, para el tema de salmonela. Entonces, vean acá que la reacción de Vidal de las aglutinaciones febriles que siempre pedimos nos lleva a confusiones y eso va asociado al caso clínico que les mencioné al principio. Entonces, la serología, ojo, es positiva recién a partir de la segunda o tercera semana. El caso clínico del paciente tenía 4 días de enfermedad. Por lo tanto, si tiene aglutinaciones positivas en menos de una semana, no es por salmonela, sino por memoria inmunológica o alguna reacción cruzada. Y cuando miramos las aglutinaciones, el H ni lo miren, porque el H es IgG, que puede estar positivo durante años. En cambio, solo miramos el típico O, porque eso dosa IgM, y ese está positivo pocos meses. Por lo tanto, más el tema de esta, digamos, de la forma aguda, el IgM, que es el típico O, el H ni lo miramos, aún cuando esté un título alto, no me sirve porque son IgGs que pueden ser de muchos años atrás, así que no miremos eso. Pero no solamente miramos que esté positivo o negativo la aglutinación, sino que además de ser títulos altos, el típico O debe ser 1/640 o más para sospechar de tifoidea. Sin embargo, si en la primera semana le pedimos y salió 1/80 y a la siguiente semana repetimos el examen, hacemos una curva y esta se cuadruplica a 1/320 o más, entonces también esa cuadruplicación del título de una semana a otra también nos puede sospechar de salmonela, pero nunca confirmarlo. Eso téngalo claro. Otras pruebas de dosaje IgG, IgM, incluso inmunoglobulina tienen sensibilidad del 90%, técnicas de PCR monoclonales también, obviamente muy costosos, y por eso no se piden a gran escala, aunque han salido nuevos estudios por ahí serológicos que vamos a mencionar más adelante que pueden ayudar a mejorar un poco la sensibilidad de la parte de serológica, sobre todo la especificidad. Entonces, eso es mira lo que se vio en el caso clínico. En la primera semana, 1/160, en la segunda semana es igual, no es infección. Igual si el H que dijimos que ni lo miren, como está elevado, no es infección. Por lo tanto, títulos altos recién en la segunda semana y cuadro clínico digestivo, recién planteen Salmonella typhi, tomen la muestra de cultivo mientras van esperando el inicio del tratamiento antibiótico. Este es otro metaanálisis, por ejemplo, que habla sobre exámenes para fiebre tifoidea y se han hecho algunos estudios de técnicas nuevas serológicas contra Salmonella y vemos acá que hay pruebas que están ahorita haciendo la comparación entre tomar la muestra por vía sérica y otras por saliva. Entonces ven acá estudios de pacientes acá en suero y acá en saliva, en los cuales pues se ve que incluso en saliva la sensibilidad y especificidad también es tan buena que puede ser sensibilidad 89% y especificidad incluso hasta 100%. Esto es mucho menos invasivo, entonces es importante tener claro esas posibilidades. También es un cuadro bastante inespecífico, da muchas manifestaciones que confunden acá el diagnóstico y puede confundirse con todo lo que está en la diapositiva, puede confundir el tema de salmonelosis o salmonella typhi. El pronóstico realmente es variado, muy rara la mortalidad, menos del 1% con los antibióticos de amplio espectro actualmente. La tasa de letalidad, sin embargo, también es muy baja, pero se ha visto algunos países que tienen tasas de mortalidad extremadamente altas, como Indonesia, India y Nigeria, donde la mortalidad se ha visto que puede hasta el 25%. Sin embargo, no creo que la explicación sea que haya cepas más virulentas en la zona, sino quizá porque el acceso a servicios de salud es más lejos y por lo tanto no llegan a recibir atención médica adecuada y de ahí el tema de la mortalidad aumenta hasta 25%. ¿No? Cambiamos, por ejemplo, complicaciones y mortalidad. Esta también es una revisión sistemática y metaanálisis de fiebre tifoidea que también encuentra pues que esas complicaciones que había mencionado son relativamente frecuentes de tipo abdominal, de tipo cardiovascular, neuropsiquiátrica, respiratoria. Ven acá que es una serie de complicaciones que son relativamente frecuentes, pero que en este caso no son tan graves como la perforación intestinal. ¿Cómo hacemos la prevención? Entonces, lavado de manos, la primera, educación a la población para lavado de manos, ingerir alimentos, recuerden que es de transmisión fecal-oral, en zonas donde no haya desagüe, la eliminación correcta de las excretas, porque cuando se lanzan en medio ambiente libre, obviamente las moscas pues tienen contacto con las heces y estas llegan hacia el domicilio donde pueden contaminar los alimentos que ingerimos diariamente.
También tomar agua segura, si no hay agua potable hay que clorarla para justamente combatir la Salmonella typhi, combatir los vectores como las moscas, ¿sí? Pasteurizar los productos lácteos, controlar a los portadores asintomáticos, todo ello son medidas de prevención para ayudarnos a controlar este episodio. ¿Y cómo lo tratamos? El tratamiento es sencillo en las formas no complicadas, puede ser por vía oral con fluoroquinolonas como ofloxacino, ¿sí? O pueden usar también la citromicina u otra fluoroquinolona cuando son formas un poco más resistentes. Como segunda alternativa tenemos a cloranfenicol, amoxicilina y cotrimoxazol, pero es un problema, porque el cloranfenicol en un momento fue el tratamiento de elección, con los años hubo alta resistencia, y otro problema es que cloranfenicol es bacteriostático y además, para colmo de males, cloranfenicol no ataca al estado de portador, porque no llega a la bilis. A diferencia de las fluoroquinolonas que sí eliminan el estado de portador porque sí llegan a la bilis y pueden eliminar el estado de portador en los pacientes. En las formas graves sí se puede usar terapia parenteral con fluoroquinolonas, y en las formas resistentes la alternativa sería cefalosporina tercera generación como cetrazona o cefotaxima, y también se puede utilizar los macrólidos como alternativa. Acá vemos cómo hay un estudio de una reacción sistemática también en el año 2020, en los cuales vemos que la resistencia a salmonella también está en aumento a nivel mundial, y realmente es preocupante porque, por ejemplo, ya los quinolonas, como la fluoroquinolona, vemos que el ciprofloxacino, vemos que todavía tiene un margen de susceptibilidad importante, pero ya hay formas resistentes y tasas de resistencia también que están en franco aumento. Y esto es importante porque más o menos el 15% ya son resistentes a las quinolonas, y también estamos viendo que está apareciendo resistencia a las cefalosporinas. Como vemos acá, vemos una resistencia todavía baja, pero estamos en franco aumento, y eso es importante tener claro. ¿Sí? Este es el tratamiento de estado de portador asintomático. Como ustedes pueden ver acá, tenemos acá el tema del cuadro en los cuales utilizamos el tratamiento correcto para lograr tratar un cuadro agudo de salmonela, pero también el tema de eliminar el estado de portador. Y como ustedes ven acá, la dosis de 750 miligramos de ciprofloxacino, vean ustedes acá, durante 2 semanas logra una tasa de curación de hasta un 90%, pero además elimina el estado de portador. Por eso sigue siendo tratamiento de elección, aunque progresivamente está aumentando la tasa de resistencia a nivel mundial, y eso tenemos que tener claro, que no abusemos de las quinolonas justamente en problemas de diarreas comunes, de molestias urinarias, porque si la resistencia llega a pasar el 30%, entonces ya las fluoroquinolonas no serán la primera línea de tratamiento para Salmonella typhi. Entonces, eso es lo que quería traerles ahora, y pasamos por favor a la ronda de preguntas, si las hubiese, para responderlas en este momento. Sí, Nicole. Sí, doctor, buenas Nicole, tardes. te escuchamos. Sí, doctor. Tener una pregunta. En caso de la brucelosis, por ejemplo, para que lleguen a la fase crónica, ¿tendría que ser capaz un mal diagnóstico o qué tan frecuente es la fase crónica? En los adultos creí que era un poquito más frecuente comparado a los niños. Claro, es una buena pregunta. En realidad, lo más frecuente es por aquellos pacientes que no completaron correctamente la terapia, ¿no? Hay una mejora temporal del cuadro clínico, y luego de ello, pues, al no completar el tratamiento, piensan que se curaron, y después de un año aparece nuevamente una sintomatología un poco más larvada, que no hay fiebre, pero hay malestar, fatiga, baja de peso, artralgias, y entonces el diagnóstico se hace más difícil, pues la sensibilidad de las pruebas también baja. Y una causa frecuente, como les decía, es el tema del retraso en el diagnóstico, uno, como usted mencionó, pero otro también el tratamiento incompleto en las primeras fases, porque muchos pacientes no toman, pues el tratamiento son 6 semanas de tratamiento, y muchos de ellos no terminan, no hay una buena adherencia al tratamiento, y eso genera las famosas recaídas o recidivas, que también son motivos de que aparezcan cuadros subagudos o crónicos en el futuro. ¿Sí? Eso es lo que quería mencionar, Nicole. Saraí también tiene una pregunta. Saraí Vilca, por favor, ¿cuál es su pregunta? Sí, doctor, no logro entender bien el tratamiento de la brucela en las embarazadas y en los niños.
Y mi segunda pregunta Ya, sería acerca correcto. de la pregunta que hizo acerca de la tifoidea, si lo podíamos diagnosticar o no con el cuadro clínico que Ya, presentó. perfecto. Bien, en las gestantes, como sabemos, está contraindicado las tetraciclinas y en niños menores de 8 años también está contraindicado. Por lo tanto, en ese contexto se usa monoterapia con rifampicina. Si bien es cierto, pues la tasa de curación son menores que con la combinación, pues el núcleo básico son las tetraciclinas, pero gestantes y niños mayores de 8 años no pueden usar por los daños óseos y dentarios que produce la tetraciclina. Por ese motivo usamos solamente monoterapia con el tema de rifampicina, pero algunos sugieren agregar cotrimoxazol, por ejemplo, como alternativa si es que está en el tercer trimestre, ¿no? Pero de todas maneras, las tasas de respuesta son menores que con tetraciclina. Con respecto a la otra pregunta, del caso clínico que pusimos de salmonela, obviamente que no es un caso de salmonela, porque ahí pongo un paciente con 4 días de enfermedad y ya con 4 días sale aglutinaciones positivas, entonces en ese caso no debe haber diagnóstico de salmonela porque dijimos que las aglutinaciones se forman a partir de la segunda semana y además deben ser títulos altos, como le decía, y ahí el típico está 1/160, que no es diagnóstico. Aparte que eso sería básicamente sospecha de salmonela, pero la confirmación sería con los cultivos respectivos. O sea que ese cuadro clínico que puse ahí como caso clínico no es tifoidea. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? No, doctor, muchas gracias. Perfecto, Al menos por mi parte. perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, por favor? Bien, entonces veo que han estado atentos y les agradezco por la atención. Voy a detener la grabación y en todo caso, ya con el grupo respectivo que está rotando en el